Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de la iglesia basado en el capítulo 12 de Romanos. No vamos a dar un repaso de todo lo que habíamos visto acerca del capítulo 12, pero sí la última sección de Romanos donde Pablo está enfatizando el amor. Prácticamente, como les decía, Pablo lo que quiere hacer es hacerles entender a los creyentes que si tú vas a desarrollar una vida en la iglesia, una de las muestras más claras de que tú eres creyente es el amor verdadero. Y Pablo lo pinta de esta manera, dice, ¿sabes qué? Tú tienes estas 4 responsabilidades acerca del amor, y son responsabilidades que tú tienes que desarrollar. Primeramente, ¿cómo va a ser el amor ágape que tú estás desarrollando para poder mostrar a los demás? Después, ¿cómo se ve ese amor demostrado a la congregación? Y empieza a expandir el círculo, luego con todos y al final con los enemigos. Y lo veíamos de esta manera, el amor en lo personal que debemos de desarrollar debe ser sin hipocresía, o sea, no debe ser falso. Y ahí está hablando del amor ágape, que es el amor incondicional, sacrificial y que viene de parte de Dios. ¿Y cómo es este amor? Es aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Luego veíamos el amor hacia la congregación, donde ya es algo un poco mucho más práctico, de cómo puedo yo responsabilizarme en amar a mis hermanos. Bueno, apreciándolos, sirviéndoles, caminando con ellos y cuidando de ellos, según lo que veíamos en cada uno de los versículos. La última vez veíamos cuál es nuestra responsabilidad en general con todas las personas, y era impartir bendición, mostrarnos empáticos en lo que las personas están viviendo, y al final tratar sabiamente a las personas dependiendo de cada situación y circunstancia. El día de hoy vamos a ver la última responsabilidad basada en Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Lo voy a leer rápidamente. Dice: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y la responsabilidad que vemos aquí como parte final de toda esta sección de Romanos 12 es la responsabilidad con los enemigos, nada más que ahí me faltó quitarle el todos y es con los enemigos. Pero es responsabilidad con los enemigos, y lo vamos a ver en estos 4 aspectos. El primer subpunto que podemos ver es responder con respeto, que lo encontramos en el versículo 17. El segundo, promover la paz, en el versículo 18. El tercero, frenar la venganza, en el versículo 19. Y finalmente, el versículo 20 al 21, pagar con el bien. Y si se fijan, al ver todo el capítulo, se dan cuenta de que Pablo está tomando como las esferas más importantes en nuestras relaciones. Primero se enfoca en lo personal. Tú personalmente, ¿cómo vas a desarrollar el amor? Luego expande la esfera a lo que debería ser lo más cercano, que es tu iglesia. Luego expande la esfera a algo más general, que son todos. Y finalmente expande la esfera a aquellos a quienes nunca quisiéramos mostrar amor, quienes son nuestros enemigos. Y él te está diciendo, ¿sabes qué? A final de cuentas, tú vas a tener la responsabilidad de amar a todas las personas, independientemente de quién sea esta persona. De tal manera que aquellos que vivimos en el entorno de la iglesia se nos llama a desarrollar un amor que no solamente está en la congregación, va más allá. Por lo que estamos viendo, entonces, un distintivo del creyente verdadero es el amor bíblico, no el amor que la gente considera o los sentimientos y las emociones, no, es el amor bíblico que han mencionado en todos esos versículos. O sea, no solo puedo ser caracterizado por amar a los míos, a los que me caen bien, a los que son mis amigos, sino que yo debo ser caracterizado por amar a todos bíblicamente. Entonces, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? Primeramente, al responder con respeto. Romanos 2:17 dice: nunca paguen a nadie mal por mal.
respeten lo bueno delante de todos los hombres. ¿En dónde está el respeto a mis enemigos aquí? ¿Dónde está el respeto a mis enemigos? Bueno, el énfasis de esta sección es ver a aquellas personas que te están atacando, personas que te están criticando, personas que no te quieren, personas que te rechazan. Está mencionando todo ese tipo de personas en esa sección. Entonces te dice, ¿sabes qué? Hablando de estas personas, no les pagues mal. No les vayas a responder de manera errónea, pecaminosa. En lugar de eso dice, respeten lo bueno delante de todos los hombres. O sea, básicamente responde a las personas que te están atacando, a tus enemigos, con respeto. Y sobre nuestra respuesta al maltrato que recibimos de nuestros enemigos, llámense gente que no nos quiere, gente que nos desea el mal, etcétera, todo lo que he mencionado, dice que nunca debemos de pagarles mal, al mal que nos han hecho. Esto vendría a ser muy similar a lo que veíamos en el versículo 14 de Romanos 12. Vean lo que dice el versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Ahí es donde se nos enseñaba que debemos impartir bendición. Así que hay personas que vamos a toparnos en nuestra vida que no nos quieren. Va a haber personas en nuestra vida que nos ataquen. Va a haber personas en nuestra vida que nos critiquen. Va a haber personas en nuestra vida que nos rechacen. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción? Esta debería ser una de ellas. Respetarlas. Nos advierte de no responder con venganza a los que nos lastiman. Y esto no solo digámoslo de esta manera, no solo se reduce a quienes atacan mi persona. Eso incluye toda la esfera de lo que a mí me importa. Si alguien ataca a mi pueblo o a mi ciudad, no debo de responder molesto, sino con respeto. Si alguien ataca a mi esposa o a mis hijas, y llámese ataque en el sentido de una crítica, o que no los quieren o los rechazan, la respuesta va a seguir siendo con respeto. Si alguien se burla de nuestra manera de vivir, si alguien critica la manera en cómo tenemos nuestro ministerio, aunque sea bíblico, respondemos con respeto. Es lo que está enfatizando. ¿Por qué sería necesario enfatizar esto? ¿Acaso existe un problema de que reaccionemos de manera agresiva a aquellos que nos atacan? ¿Será esa la reacción habitual? De hecho, era la reacción legal para los judíos. ¿Recuerdan esto? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Sí recuerdan esa ley que fue instituida para el pueblo de Israel? ¿Por qué fue instituida esta ley? ¿Para que ellos se pudieran vengar? ¿Por qué creen que fue instituida esta ley? Luis, acá. Para de alguna manera que no haya una venganza desmedida y que haya cierto tipo de justicia entre el pueblo. Así es. Lo curioso es que quien impartía o quien tenía la facultad de aplicar esto vendría a ser en alguna manera el gobierno, ¿no? En todo caso, uno no podría impartir venganza de manera personal y propia diciendo, no, diente por diente, ojo por ojo, sino que debía haber como un consenso, debía haber pruebas, y era solamente para eso, para fijarse de que cuando alguien te hacía un mal, tú no le respondieras de una manera mucho más grande al mal que él te había hecho, de alguna manera mantener justas las situaciones. Pero ahora, en el nuevo pacto, las cosas cambiaron. El antiguo pacto estaba haciendo eso con el pueblo de Israel, decía así: recibes mal, él va a recibir el mismo mal. Ahora no. Ahora tú dices, lo respeto. En cambio ahora yo tengo que mostrar respeto y no buscar que se haga esa justicia del ojo por ojo. 1 Tesalonicenses 5:15 dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. De nuevo, aquí está el nuevo pacto. Esta es la era de la iglesia. La iglesia no entra en ese
pacto y ley mosaica que había para los israelitas. Entonces, cuando hablamos de santificarnos, de obedecer a Dios, de adorarle, implica nuestras acciones en aspectos pasivos y activos. Si alguien no nos quiere, si alguien es nuestro enemigo, hay maneras de responder con venganza de forma activa y pasiva. ¿Cómo vendría a ser una manera activa en la que yo me puedo vengar? Respondiendo de igual manera. Respondiendo con el mismo trato que la persona me da. ¿Y cómo podría ser una manera pasiva de actuar vengativamente? ¿Cómo puede ser una venganza pasiva? Acá hay una luz. Pues hay un montón de formas de ignorar a la persona, no saludándola, pues definitivamente no tener ningún trato con esa persona. Así es, muchas veces nuestra indiferencia, apatía o la manera de ignorar a la gente es una forma no activa de volver lo mismo a veces, pero sí decir, ¿sabes qué? Como no te quiero, ándale, no muestro nada hacia ti. Es muy parecida a la función de una moto, ¿no? O un carro. Si tú quieres frenar el auto para que se detenga en la dirección hacia donde va, no solamente pisas el freno, sino que dejas de acelerar para que el auto pueda frenar. De la misma manera, aquí se nos ejemplifica que debemos de abstenernos de responder negativamente y por el contrario, dice, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Aquí lo que Pablo enfatiza es un respeto verdadero. Recuerden que primero nos dijo en el versículo 9, no sean hipócritas en la manera de amar. Así que si yo voy a respetar para mostrar el amor, debe ser sincero, genuino, verdadero, este respeto que estoy mostrando por ellos. Así que significa que primeramente yo voy a tratar con mi amargura, porque a final de cuentas, cuando yo no quiero a alguien, cuando alguien no me importa, cuando yo le deseo mal a alguien, cuando no quiero respetar el ministerio de una persona, cuando yo hablo mal de esa persona a los demás, lo critico, lo trato mal, lo rechazo, lo ataco, etcétera, son raíces de amargura en mi corazón. Amargura hacia esa otra persona o personas, puede ser varias. Así que primero, si yo voy a respetarlo genuinamente, voy a tratar con mi corazón. Se supone que voy a empezar a negarme a mí mismo y eliminar ese tipo de pensamientos y de sentimientos para que entonces las acciones ahora sí puedan ser diferentes. O sea, es desarrollar un punto de vista de los demás que me lleve a respetarlos de manera interna y que se evidencie de manera externa. Pero no solo eso, sino que este respeto ha sido tan bien desarrollado por medio del amor que viene de Dios, que va a ser algo muy evidente para todos y va a extenderse a todos los hombres. Digamos que el creyente verdadero ha tratado tanto con su orgullo que lo minimiza tanto y es una persona tan humilde que ahora tiene la capacidad de respetar a todos, sean buenos o malos con él. Esto tiene un sentido de práctica, de acción, de algo que sucede en la vida diaria. Entonces, yo debo ser una persona intencional. ¿Qué significa ser intencional? Hermano Abraham, ¿qué significa ser intencional? Intencional. Que estás predispuesto a hacer algo con intención, no sé. Sí, habla de disposición, habla de, en cierta manera, compromiso e iniciativa por hacer las cosas.
significa que yo debo de tener la iniciativa de buscar la manera de respetarlos cuando ellos me tratan mal. Debo de tener la iniciativa de desarrollar internamente un respeto por ellos, aun cuando entiendo y sé que no me quieren. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Está diciendo, ¿sabes qué? Tu manera de ser, la forma en como tú estás viviendo de manera digna del Evangelio, adorna la fe. Es de buen testimonio. Se nota a los demás que tú estás respetando a las personas, que tú estás amando a la gente. Y este que estamos viendo es un aspecto práctico muy sencillo, porque lo único que yo tengo que hacer es no responder mal y respetarlos. Es sencillo en la manera de decirlo. Lo difícil es aplicarlo, porque yo primeramente voy a satisfacer mi orgullo. Porque ¿saben por qué me molesta tanto cuando me atacan? ¿Saben por qué nos molesta tanto que nos ataquen? ¿Saben por qué nos molesta tanto que nos critiquen? ¿Saben por qué nos molesta tanto que no nos tomen en cuenta? ¿Saben por qué nos molesta tanto que hablen mal de nosotros a otras personas? ¿Saben por qué? Porque yo tengo un concepto mío acá arriba, y si yo escucho que una persona tiene un concepto de mí por acá abajo, me molesta. Yo tengo tan alto concepto de mí que no puedo soportar que alguien tenga un bajo concepto de mí. Y el orgullo empieza a hacer su trabajo aquí internamente, y decir, no se vale, es injusto, es mala la persona y le voy a responder de esta manera. Entonces, si desarrollo la humildad primeramente, empiezo a desarrollar esto. Es difícil porque que alguien nos ofenda, que alguien nos ataque, que alguien nos rechace, ataca directamente el pecado más común en nosotros. De hecho, es el pecado por el cual el diablo fue desterrado, en alguna manera. Es el pecado por el cual la tercera parte de los demonios van a sufrir eternamente. El orgullo. Nuestro orgullo siempre nos dirá que esas personas no son dignas de nuestro respeto, no son dignas de nuestro amor, no son dignas de nuestra atención. Y es ahí donde yo debo preguntarme, ¿qué trato le estoy dando a mis enemigos? ¿Qué trato le doy a las personas que no quiero? O a las personas que supuestamente no me importan. Porque algunos dicen, no, esa persona no merece tanta atención como para que sea mi enemigo, nada más no me importa. Bueno, ¿y qué trato le das a esas personas que no te importan, que supuestamente te son indiferentes? ¿Estás haciendo de esta manera? ¿Respeto? Hasta aquí, preguntas o comentarios acerca de este primer punto de responder con respeto. Hermano Luis. Pues es aplicable a todas las personas, o sea, no nomás en la iglesia. Y yo creo que en alguna medida hacia afuera, porque cuando saben que tú existes en una iglesia, están esperando lo mejor, ¿no? Piensan que no te puedes enojar, que no te debes enojar por una ofensa o una palabra inadecuada, pero como dijiste hace rato, aplicarlo es complicado, porque a veces nos dejamos llevar por la primera reacción. Alguien me ofende y mi reacción inmediata es me está golpeando, pero a lo que voy es que es una constante esa, es todos los días. Mucha gente que no te conoce en la calle te puede ofender, y la primera opción es para regresarle también de la misma forma en que lo hizo. Entonces eso creo que es una invitación, es una exhortación a que cuidemos nuestra primera reacción. Una vez cuando cuidamos esa parte, la misma gente se sorprende. Recuerdo cuando Luis chocó una vez el carro, mi primera reacción fue ver cómo estaban, tanto él como las otras personas.
Y cuando todos la vi, recuerdo que la actriz de una, se sorprendieron las otras personas de cómo fue nuestra reacción, porque ellos empezaron, oí que consideraban pues con malas palabras, y leí los labios todas las formas que ellos estaban, las señoras sobre todo, ¿no? Pero cuando terminó todo, después de que los encontré en un lugar donde se hablaron muy amablemente, porque nuestra reacción no fue como ellos esperaban. Y sí, pues, fue un costo económico ahí, fue no declarado, o sea, la parte nuestra se terminó, ¿no? Pero creo que es una manera de reaccionar la más adecuada. Creo yo, eso es aquí. Y es curioso porque aún como creyentes creo que existe manchados por la cultura tristemente y por el pecado sobre todo, esta idea por ejemplo en los hombres de que no, si alguien me insulta o insulta a mi mamá o insulta a mi mujer, yo le voy a dar duro, o sea, le voy a partir la cara. Bueno, no, a ver, ¿no? Y lo digo porque hay cristianos que han platicado situaciones donde no estuve a punto de darle un trancazo a tal persona. Si yo le digo que seguía hablando, se lo iba a dar. Entonces, de repente, cristianos como nosotros hablando de esa manera, pareciera como, mira cómo se está preocupando por su esposa, cómo está protegiendo a su mamá o a su hijo, pero no son reacciones verdaderamente bíblicas. Nunca vamos a proteger a nuestra familia de manera física, como cabezas del hogar es nuestra responsabilidad cuidarles, pero no ser quienes inician o responden de esa manera solamente con algo como palabras. La verdad, las palabras no son nada con estas personas. Y generalmente van a ser personas fuera de la iglesia que nos van a ser nuestros enemigos, pero aún dentro de la iglesia puede existir esta fricción. Por eso es mencionado dentro del entorno de la iglesia. Bueno, entonces, además de responder con respeto, el versículo nos llama a promover la paz. Romanos 2:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y es bien interesante este aspecto, porque aquí el cómo voy a promover la paz es presentado de una manera condicional. Dice, si es posible, observan, de tal forma que solo si los enemigos en cierta manera nos permiten, vamos a tener la oportunidad de promover la paz. Ustedes dicen, tú haz todo lo posible porque haya paz entre ustedes, pero para que haya paz se necesita de que las dos partes estén de acuerdo de que haya una paz. ¿Qué pasa cuando las naciones están en guerra? Por más que Estados Unidos quisiera hacer las paces con Rusia, si Rusia no quiere, no va a haber paz, porque se necesita que ambas partes estén de acuerdo con esa paz que está promover. Por eso dice, en cuanto ustedes dependan. O sea que yo como creyente literal hago todo lo que está en mis manos y utilizo todas las oportunidades que yo tenga para que haya paz entre aquellos que son mis enemigos y yo. Significa que nosotros tenemos que tener la iniciativa, la disposición y buscar obtener y mantener la paz. Porque una vez que la tenemos con un enemigo, hay un proceso donde tengo que mantenerla. Como la fricción puede dejar las cosas en ahí una cuerda floja, también debo de buscar mantener la paz. ¿Con quiénes dicen? ¿Con quiénes debemos buscar paz? Con todos los hombres, independientemente de cualquier circunstancia alrededor. Ciertamente, por definición, en cuanto a la paz, esta no puede de alguna manera existir de manera, como les digo, unilateral. O sea, no puedo decir que si yo estoy peleado con usted, decir, yo tengo paz. Yo ya promovía la paz con él y entonces hay paz entre nosotros, porque yo necesito que él esté de acuerdo en que nosotros tenemos paz. Por eso se utiliza la condicional. Sin embargo, el llamado es a desarrollar un deseo verdadero
un deseo sincero por tener paz, y que la manera en como yo me estoy relacionando con esos enemigos siempre sea pacífica, siempre sea con esa paz, a pesar de que la otra persona me siga atacando, o me siga rechazando, o me siga ofendiendo. Claro, esto implica que yo posiblemente debo estar trabajando en abandonar cualquier sentimiento de amargura, cualquier rencor, resentimiento, orgullo, envidia, celos, porque cuando uno está tratando bien a alguien que nos trata mal y lo sigue tratando bien y otras personas nos siguen tratando mal, de repente empieza a surgir una incomodidad que dice, oye, pero si yo te trato así, ¿por qué tú me respondes de esta manera? Si yo soy buena persona, ¿por qué tú eres mala persona? Esto implica mucho el aspecto de perdonar. Si yo estoy buscando estar en paz con alguien, muchas veces más es porque él me ofendió. Así que yo tengo que tener la humildad de perdonarle para que exista una paz entre esa persona y yo. Y puede surgir la pregunta, ¿qué es tener o estar en paz como creyente? ¿Cómo lo promuevo? ¿Qué hacer con que no hay esa paz? Mire lo que dice Gálatas. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Siempre el énfasis es primeramente con la congregación, porque la congregación es tu familia eterna, es tu familia espiritual, y aún dentro de la congregación van a surgir situaciones que puedan ser parecidas a eso. Va a haber gente que a lo mejor no te quiera, va a haber gente que a lo mejor te ofenda, va a haber gente que hable mal de ti, va a haber gente que no respete tus servicios y muchas otras cosas más. Entonces dice, debes estar bien preparado para hacer bien a todos, bien preparado para aprovechar estas oportunidades, bien preparado para promover la paz. Pero todavía no les digo qué es hacer, cómo es hacer la paz, qué es la paz, qué es esto. Es prácticamente buscar hacer el bien y estar con bien con las personas. Hacer el bien y estar con bien. Acá Andrea tiene un comentario. Exactamente. Dice en oficiales, ¿verdad? O sea, dice que si vamos a nosotros a buscar promover la paz y estar en paz con otros, evidentemente tiene que haber comunicación con esa persona para que se promueva esta paz. No podemos decir, ah, sí, yo ya lo perdoné y estoy en paz con él. Se arreglaron las cosas. Se tienen que hablar las situaciones, se tienen que limar las asperezas. Y muchas veces va a implicar perdonar y en otras reconocer cuando nosotros hemos pecado, cuando hemos ofendido. Muchas veces la persona que nos ha ofendido no va a querer acercarse a arreglarlo, porque no va a querer reconocer que estaba mal. Incluso va a decir, no, tú eras el que estaba mal, porque tú eres así, tú eres acá, y bla, 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 y sacan todo el veneno. Aún así, y no tengan la razón, sigo buscando el promover la paz. No le puedo dar la razón si está mintiendo. Si la persona dice cosas que no son verdades, yo no le puedo dar la razón, porque no puedo tampoco poner en tela de juicio mi integridad en ese sentido. Si yo soy íntegro y esta persona está equivocada, pues bueno, no quiere arreglar las cosas, sigo buscando estar bien con él, sigo buscando promover la paz, pero no voy a
a decirle tienes la razón cuando no la tiene, no voy a dejar que él promueva un error. Y aquí es donde entra esa paciencia y sabiduría, la paciencia de esperar a que esta persona madure, a que esta persona entienda, y la sabiduría de saber cuándo volver a tratar de tocar el tema y hablar de la situación para arreglar las cosas. Y eso funciona solamente con el contacto que está mencionando Andrea y la comunicación que vamos a tratar de tener si la persona deja que haya comunicación. Por eso es el versículo. En cuanto ustedes dependan, a veces las personas no quieren hablar y te eliminan de redes y ya no quieren saber nada de ti y no te saludan, etc. Si, mira, lo que depende de ti, pero va a haber situaciones donde no puede. La persona está tan amargada que no puede hasta que la persona madure, y a lo mejor nunca va a madurar porque ya dio todo el crecimiento que tenía que dar, o no es creyente. En su peor caso, si no es creyente, olvídate, difícilmente puede suceder eso. Entonces, cuando estamos hablando de promover paz entre todos nosotros, entre nuestros enemigos, implica forzarme a tener una actitud correcta con las personas, a que yo busco las oportunidades y que las aprovecho y que intento. Evidentemente esto no sucede si mi reacción es aislarme, si mi reacción es no hablar, no buscar y desear el mal y echar pesos por otro lado. Eso no va a generar para nada, va a ser lo contrario. Que hay mucho de nuestra responsabilidad ahí. Preguntas o comentarios acerca de este aspecto de promover la paz. Acá la hermana Marta. Todo esto es demandante de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es lo que el Señor demanda, ¿verdad?, a través de su palabra y en ejemplo de Él hacia nosotros mismos, porque no hay nada permitido que no haya vivido experienciado. Ok, sí, eso es personal, ¿verdad? Así lo la palabra demanda, pide, ok, es la palabra, es verdad, pero ¿de dónde yo me alimento? Porque eso tiene que salir, tiene que fluir de algo, de alguna fuente buena, de algo que ya entró en mi corazón, porque si me lo propongo yo, ser como la palabra, yo me lo propongo voluntariamente porque quiero, pero no hay alimento, no hay lo que esas disciplinas que tenemos de la oración, de la palabra, de buscar en el Señor, que nuestro espíritu sea renovado, que seamos renovados. Eso no puede fluir de acuerdo a como la palabra de Dios. Entonces tiene que haber nutrición espiritual para que eso surja, para que ya el fruto ese ya pueda salir de una manera verdadera, original. Así es, necesitamos la fuente de todo obra de justicia, que es el Espíritu Santo. Pero, como bien dice usted, si yo no soy fuerte espiritualmente, difícilmente puedo entonces responder de esa manera o intentar hacer otras cosas. Si yo no estoy en el gimnasio espiritual, ¿cuál es el gimnasio espiritual? Aquellos que nos fortalecen espiritualmente, ¿qué cosas son? La lectura de la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, orar, interceder, agradecer al Señor, reconocer sus bendiciones, ofrendar, cuidar mis finanzas, invertir correctamente, no andarme metiendo en cosas como virus, ya que estamos aquí aprovechando, el poder administrar bien mi cuerpo, no comer de más, no comer de menos, cuidarme si tengo una enfermedad, el ser buen mayordomo de mi tiempo, cómo lo estoy invirtiendo, en quién, de qué maneras, el desarrollar buenas relaciones, el servir. Hay muchas cosas que podemos utilizar para fortalecernos espiritualmente. Y una vez que yo estoy fuerte espiritualmente, ahora sí, es cierto, en nuestras fuerzas no podemos, pero eso no omite nuestra responsabilidad, las fuentes del Espíritu Santo. Y además de todo eso, el pasaje nos invita a frenar la venganza. Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Es nuestra responsabilidad amar bíblicamente aún a nuestros enemigos, pero nos encontramos con un aspecto que viene ligado al argumento final de Pablo. Prácticamente el 19, 20 y el 21 están hablando de lo mismo, pero decidí hacer una distinción aquí para enfatizar la acción de frenar la venganza, frenar la respuesta pecaminosa. Porque podemos trabajar mucho y el creyente puede crecer mucho y adorar mucho a Dios en las cosas en las que se está frenando. La adoración no solamente es lo que hago, sino es lo que no hago también. El abstenerme de pecar es una manera también de buscar adorar a Dios. El abstenerme de hablar de más, el abstenerme de ser influente, el abstenerme de vengarme es una manera correcta de amar a Dios, de glorificarle y desarrollar un amor por los demás. Ahora, el versículo fue, fíjense cómo dice, amados. Ahí lo vemos, ¿sí? Amados. ¿Por qué inicia diciendo eso? Le está recordando, hey, acuérdense todo lo que vimos, lo que mencioné en el versículo 1 y el versículo 2. Ustedes son creyentes. O sea, ustedes no pueden decir, no puedo. Ustedes no pueden responder con venganza, les estoy diciendo porque son creyentes. ¿Sí, hermano? Yo recuerdo cuando al principio, cuando leí ese versículo hace varios años, inmediatamente entra en nuestra mente un dejo de orgullo. Ojalá me cure Dios. Sí, es que entra, híjole, ya quiero que se venga Dios. O sea, no es motivo de eso, sino es un asunto donde aflora el orgullo. Es si tiene que tomarse con muy buena enseñanza, precisamente como empieza el versículo. Amados, está hablando a los creyentes, está hablando a alguien que ya es amado por Dios y que ha respondido al llamado de Dios. Pero sí entra el orgullo, entra bien suplito, fácil entra el orgullo, en ese descanso que debemos tener, saber que si es, pero también es para mí. O sea, me llama mucho la atención cuando el hermano que se pues tranquilo Dios, como yo no puedo hacer nada, tranquilo Dios. Orar como David, que dice, rompe la quijada a mis enemigos, empezar muchos pecadores. Pero fíjense que este es un pasaje muy mal interpretado, porque mucha gente identifica este pasaje como si fuera el karma. Dice, pues me hace mal, ahorita Dios le va a caer la venganza, Dios va a saber, le va a pasar lo mismo, pero lo ve como si fuera un tipo de karma. No, eso no está enseñando este pasaje. Este versículo te está diciendo, no te vengas. No te está diciendo que Dios va a dar la venganza que tú esperabas y que tú buscabas. No, te está diciendo que Él es el que va a darle a cada uno lo que merece. Y cada uno va a pagar a Dios por lo que ha hecho. Él es el que se encarga. Él es el soberano, tú no. Como no eres el soberano, tú no puedes vengar. Tú no puedes responder a Él. Dice, nunca, no deja lugar a dudas. Nunca tomen venganza ustedes. Ni se les ocurra que de su parte salga a hacer eso. Porque eso no sería justo. El que yo tome venganza no es justo, aunque sean injustos conmigo. Y esta acción individual no se especifica como algo que precisamente tenga que ver con lo externo, como veíamos ahorita. Por lo cual, cada sentimiento, cada pensamiento y cada acción va a tener repercusiones espirituales. Y voy a ser responsable ante Dios de eso. No solamente ocurre acá físicamente la venganza, me hacen algo, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué ocurre en tu cabeza? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sentiste? Y a veces, pues terriblemente, ¿qué pasa por acá? Aunque en alguna manera sea injusto lo que me hayan hecho, yo dice, nunca tomen venganza. Nunca. Dios nos está diciendo que no estamos ni capacitados, ni tenemos la facultad o el permiso de su parte
de impartir justicia individual, sino que eso le pertenece a quién. Dice, den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, ¿a quién le pertenece esa facultad? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El que haga estas frases es como afirmar con mucha seguridad que esa es una realidad. Por eso dice, escrito está, acuérdense de lo que dice la Biblia, acuérdense de lo que dice Dios, que está diciendo. Esto te lo dice Dios, es Él, el control. ¿Dónde lo vemos esto acá, Deuteronomio? Dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo el que de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Ojo, mucho ojo. Antiguo pacto, Romanos, nuevo pacto. Cita nada más Pablo, mía es la venganza, dice el Señor. No te está citando el resto, Pablo, porque en el antiguo pacto eso sucedía. Hacías mal, te iba mal. Hacías bien, te iba bien. No ocurre eso en el nuevo pacto. Y tenemos la gran prueba en el libro de Job. Que Job fue antes de que fuera el antiguo pacto, de hecho, en la era de los patriarcas. Por lo tanto hay que ser muy cuidadosos de decir, oye, hace tiempo va a resbalar el pie de ellos, les va a llegar la calamidad. Ese pensamiento mal, es la amargura de nuestro corazón, es el orgullo que está surgiendo. Así que debido a que somos o seremos ofendidos, atacados, rechazados, se vuelve imperativo, se vuelve un mandato que trabaje con aspectos como el amor, enfocándome en la paciencia y el dominio propio. Porque lo primero que quiere pasar cuando me hacen el mal es responder y vengar. Así que si yo desarrollo mucha paciencia y dominio propio, voy a estar más preparado para decir no, alto, no voy a reaccionar de esta manera. Como les digo, lo normal va a ser responder igual o peor que como me han tratado. Y esto dentro de nuestro contexto puede ser como muy sutil. Cosas insignificantes, pero que muestran un corazón vengativo y amargo. Un corazón que está con rencor, con resentimiento. Como decía usted ahorita, hermano, evitar saludar a alguien, hablar mal de alguien a sus espaldas, criticar a alguien, calumniar a una persona, decir mentiras, inventar rumores, cosas más contemporáneas como eliminarlo de mis redes, dejar de seguirlo, no seguir los ministerios donde está esta persona, no apoyar el servicio de la iglesia que brinda a alguien, o lo peor, ya si tengo enemigos fuera de la iglesia, ser como Jonás. A este no le voy a predicar el evangelio, a este no hay que orar por él. Podemos llegar a un punto como Jonás, de decir, no lo merece, no es digno. Hay que frenar la venganza. Por eso quería separarlo de los aspectos. Es bien importante que yo esté trabajando en frenar la venganza. Antes de ver el último punto, preguntas o comentarios, demás. Hay un salmo donde dice el fin de los malos en contraste con el de los justos. Es el Salmo 73, donde nos dice cómo muchas veces no entendemos el por qué muchas veces estamos padeciendo y a los malos les va muy bien. Y recordando cómo Dios es el que va a hacer justicia. Aquí dice, la única manera de descansar nosotros, aunque nos hagan el mal, aunque hablen mal de nosotros, aunque pasemos por diferentes situaciones. Dice, cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Lo único que nos toca hacer a nosotros es ir al santuario del Señor, ir al Señor y entregarle las cosas a Él, y Él en su momento va a hacer la justicia dependiendo de Él. Él sabe lo que nos va a tocar a cada día, pero necesitamos ir al Señor, necesitamos ir al santuario para poder descansar en el Señor y dejarle las cosas a Él. Y es muy cierto, ¿no? Esto
yo creo que esa es la reacción adecuada que deberíamos tener de buscar decir, ¿sabes qué? Señor, tú eres el soberano y empiezan las cosas y eso evitando cualquier amargura. Pero me quedé pensando el peligro de interpretar mal esto, es que muchas veces alguien puede estar haciendo algo ilícito que requiere de la justicia gubernamental y yo puedo decir, no, la venganza es del Señor. No, hay cosas que sí requieren de, ¿sabes qué? Hay que hablarle a la policía. Esta persona necesita estar tras las rejas. Hay veces que en la iglesia alguien puede hacer algo que es indebido y yo puedo decir, bueno, la venganza es del Señor. No, en ocasiones me dicen, no, las cosas no se pueden quedar así. Esta persona no puede seguir sirviendo en esta área por acá, porque su actuar no lo permitiría. Entonces sí, la venganza es del Señor, pero tampoco voy a dejar que yo no puedo permitir que las cosas ilícitas estén sucediendo o que cosas que afecten la integridad de la iglesia también sucedan. Solamente como un paréntesis, pero la reacción es la correcta, es en manos del Señor. Sí, puede, por ejemplo, yéndonos a un mega extremo, un hombre violó a mi hija, la venganza es del Señor. Sí, la venganza es del Señor. Yo no voy a agarrarlo a trancazos, pero sin duda la policía tiene que hacer su trabajo ahí. Yo tengo que denunciar lo que sucedió. ¿Sí me explico? Pero es un extremo, obviamente, ¿no? Ya en la vida real pasan cosas muchísimo más sutiles y que parece como que una ley muy gris. Por eso buscamos denunciar. Y finalmente, entonces, pagar con el bien. Romanos 12, 20, 21. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Este pasaje creo que es tan claro que no necesita tanta explicación, pero vean, te está hablando de aquella persona que te odia a lo mejor. Bueno, pero si aquella persona que no te quiere, que te trata mal, tiene alguna necesidad, ayúdale. Es lo que te está diciendo. Está mencionando el hambre y el beber porque son necesidades básicas. Te está diciendo, si tienes cualquier tipo de necesidad, una manera en la que tú te responsabilizas para amarlo es ayudarlo. Sea de la iglesia o no sea de la iglesia, sea cristiano o no sea cristiano, es una manera en la que yo estoy mostrando un amor que paga con el bien a los enemigos. Proverbios dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua, porque así amontonarás las brasas sobre su cabeza y Dios no te recompensará. Está citando aquí Pablo nuevamente, lo está repitiendo, pero que un libro de sabiduría te dice. O sea, que en la medida que yo aplique esto, no solamente estoy respondiendo correctamente a lo que Dios me dijo, sino que es una manera en la que yo crezco en sabiduría, empiezo a madurar. Y posiblemente la frase más confusa que podemos ver en este versículo, o en estos dos versículos, es esta: carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es eso? Ojo, eso lo dice en el proverbio. Está hablando de algo más como algo común mencionar en la cultura hebrea. Y luego lo trae por acá. Ya lo menciona en el Nuevo Pacto con Romanos. Algo más con los griegos. Ellos también entendieron qué significaba, pero nosotros, tal vez estando muy lejos de su cultura, nos parece raro. ¿Alguien sabe lo que significa esto? Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Esa es una... ¿Sí, hermano? Acá Luis Junior. Es como llevar a la persona a cierta vergüenza y de esa manera puede llegar a comprender pues el amor o la compasión o la falta de venganza de parte de un creyente. Así es. Eso es justamente eso. Y es algo lógico, ¿no? O sea, alguien te está tratando mal y tú estás tratándolo también, puede llegar a ser vergonzoso para él decir, oye, ¿cómo es posible que
que después de todo lo malo que yo estoy haciendo, esta persona me responda tan bien, me esté pagando con bien. Y digo, puede ser posible que reaccione con cierta vergüenza, porque hay unos que ya tienen tanto callo que hasta gusto les puede dar, quién sabe, pero dice, ay, qué bueno, y aparte, mira, el tonto me está pagando bien. Podemos pensarlo de esa manera. Yo puedo estar de ese lado, usted puede estar de ese lado, decir, qué bueno que a pesar de que lo trato mal, me trata bien. Obviamente esto es una analogía cultural de la época y se refiere a eso, ¿no? Que se puede avergonzar a la persona. Evidentemente, esto sucede y va a tener mucho más impacto si es genuino, si yo de manera genuina, verdadera, con una motivación correcta estoy buscando el bien de la persona, sus necesidades. Y el versículo termina diciendo, no seas sentido por el mal. Dice, no permitas que toda esta situación, donde a lo mejor te está yendo muy mal con esas personas o esa persona, te canse. No dejes que te abrume la situación, no dejes que te derrote. O sea, mantente firme en seguir pagando con el bien, a pesar de lo malo que te puedan hacer. Tú mantente firme. O sea, yo debo desarrollar una piel gruesa, lista para los golpes. Una piel que esté preparada para ser azotada, en el sentido de analogía, no literal, no es una cosa literal. Cuidarnos de una reacción vengativa, de una reacción negativa, de una reacción pecaminosa contra los ataques de los enemigos. Y en su lugar, como habitualmente sucede, como habitualmente va a pasar para cualquiera que quiera santificarse, ¿qué es lo que yo hago para santificarme? Yo iba en este camino con hábitos pecaminosos. Para santificarme me freno, dejo de ir en esa dirección, en este camino con hábitos pecaminosos, y en su lugar ahora voy en la dirección contraria y desarrollo hábitos espirituales, hábitos que agraden a Dios. Esa es la santificación. Yo no solamente me abstengo, yo sustituyo. Recuerden en la santificación por ahí en Efesios, Colosenses, que habla de revestirse. Es justamente eso. Abandono el pecado y me revisto o lo sustituyo por cosas que me santifican, cosas que agradan al Señor, hábitos espirituales. Por eso dice, si no, vence el mal con el bien. Ojo, no vamos a vencer a las personas, es que las personas son ese mal, no. Las personas no son el mayor problema, las personas necesitan perdón, necesitan arrepentimiento, necesitan tanto al Señor como nosotros. Por lo cual, hagamos el bien a todos de manera verdadera, con las motivaciones correctas, con la actitud correcta. Ese modo de operar debe ser lo habitual en el creyente. Muy bien, yo creo que en general, de manera muy general, pudimos ver todos estos pasajes acerca de mostrar el amor verdadero, sobre cómo es el creyente en la iglesia y cómo se extiende a todas las relaciones. No sé si hasta aquí, acerca de la última parte, hay algún comentario o alguna pregunta, o de manera general. Aquí nosotros ya estamos terminando esta serie de Romanos 12 y ya hemos visto, se supone, una vista panorámica o general de cómo funciona la iglesia, cuál es la dinámica. No sé si hay algún otro comentario o alguna pregunta. Muy bien, pues los invito a que leamos.